La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. No se Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked on the wall. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Daniel, libro de Daniel 11:32. Amén, amén. Ahí creo que la mayoría los tiene. Dice así en el nombre de Cristo. Amén. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Repito, mas el pueblo, solo los que conocen a Dios, se esfuerzan y actúan. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Amén. Ponga atención a la palabra. El que conoce a Dios, el título de hoy es: el que conoce a Dios se esfuerza. Esa es la palabra del día de hoy. El que conoce a Dios se esfuerza. Si bien el contexto del libro de Daniel 11 es un contexto futuro, un contexto del mañana, el lenguaje, cierto, que estamos estudiando las Escrituras sería un lenguaje escatológico del futuro, de profecías que han de cumplirse. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 31, el anterior, habla de la abominación desoladora, de la que habló Jesús, y de la que Jesús mismo dijo que también a futuro eso iba a pasar de nuevo, la abominación desoladora. Esto pasó y volverá a pasar. Esta palabra o esta profecía se cumple en dos oportunidades. La abominación desoladora, una vez lo estudiamos, no sé si usted estuvo ahí en ese estudio. Amén. Hablamos acerca de Antíoco IV Epifanes, que en los 400 años de silencio, antes del nacimiento de Juan el Bautista, amén, trajo una cabeza de cerdo y despedazó un cerdo dentro del templo reconstruido que había en ese momento. Amén. Hizo una abominación desoladora en ese momento. Bueno, esa es una profecía cumplida, pero proféticamente hablando también se va a cumplir los tiempos futuros con el anticristo, que también él hará una abominación desoladora. Dentro de los 7 años de gran tribulación, a la mitad de los años, al 3 años y medio, amén, ahí
también hará algo parecido que hizo Antíoco IV Epifanes. Profanará el templo construido, el tercer templo que se irá a construir en el momento, cierto, que la iglesia sea arrebatada. Gloria al Señor. Entonces, este personaje del anticristo, no sabemos si meterá un cerdo en ese templo, no sabemos qué hará, quizás meterá un ídolo solo propio de él, una estatua de él dentro del templo que se irá a construir, como lo quiso hacer Calígula en el año 37, 38 después de Cristo, en el tiempo donde la iglesia cristiana estaba empezando a crecer, posterior a la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Cristo al cielo. Calígula era el emperador de ese momento. Calígula también quiso meter una imagen de sí mismo dentro del templo de Herodes, el templo donde Jesús iba continuamente también a predicar. Entonces, esa abominación desoladora, los líderes, los poderosos, como Antíoco IV Epifanes, como Calígula y otros más, Nerón también, que quiso hacer algo parecido, siempre quieren profanar el templo del Señor. Y el anticristo también lo va a querer hacer. Entonces, pensando en ese texto, pensando en el futuro, leamos entonces ahora bien el texto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. El anticristo, cuando habla de lisonja, habla así como palabras bonitas, palabras cariñosas, convencerá al pueblo del pacto, a los judíos, en cierta manera para que crean en él como el verdadero Mesías, el que ellos a la fecha de hoy están esperando. Mas el pueblo que conoce a Dios, ahí dice el texto, se esforzará y actuará. Quiere decir este texto que cuando se realice la abominación desoladora, Israel, en el tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio, recuerde, en ese momento Israel, sus vendas se les saldrán de sus ojos. Reconocerán que el que tienen al frente, el anticristo, que el que acaba de hacer la abominación desoladora en el templo de ellos, es un farsante, es un mentiroso. Y por lo tanto ellos se esforzarán y actuarán. Eso quiere decir, de acuerdo al texto, vamos después al libro de Apocalipsis, la mujer y el dragón, por ejemplo, que Israel se rebelará en contra del anticristo. Lo echarán a las patadas del templo, lo sacarán de ese lugar. Pero el anticristo no se quedará callado ni inmune ante ese rechazo ahora de los israelitas, sino que, al igual como dice, repito, la mujer y el dragón de Apocalipsis, los perseguirá. El dragón persiguiendo a la mujer, que no es María, como creen los católicos, no es María, sino que es Israel. Bendito sea el Señor. Y los perseguirá y saldrá detrás de ellos como una bestia con sus garras para matar al pueblo del Señor. Pero dice el texto bíblico que Dios los guardará, los protegerá a su pueblo. Recordemos que en ese momento, cuando la abominación desoladora se produzca, los dos testigos ya minutos antes o días antes van a ser muertos y resucitados. Entonces va a ser un tiempo, hermano, de mucho cumplimiento profético en aquellos momentos. Pero me quiero detener en algo, que el que conoce a Dios se esforzará y actuará. Pese al terror y el miedo que infunde el anticristo en aquel tiempo, ellos se tomarán de las armas de valentía, de esfuerzo, para enfrentar a esa bestia que tienen al frente. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que provocará que el hombre se esfuerce en aquel tiempo? Y vamos a traer esta palabra para acá, pero sigamos hablando del futuro. ¿Qué es lo que provocará que en aquel tiempo Israel se esfuerce y actúe? El conocimiento acerca de Dios. Cuando alguien conoce a Dios, se esfuerza y actúa. ¿Por qué? Porque el conocimiento en realidad lo es todo a veces, hermano. Absolutamente lo es todo. Lo vimos hace unos días atrás en Machalí cuando estuvimos predicando la palabra, cuando Pablo se da cuenta que en Colosenses habían ciertas herejías que se estaban formando. Los colosenses adoraban a los ángeles, por ejemplo. No todos, pero un grupo de ellos. Los colosenses practicaban el ascetismo, se golpeaban el cuerpo y ayunaban largos días para que Dios de alguna manera buscar el favor de Dios. Los colosenses creían que Jesús era una emanación de Dios, pero no Dios. Entonces, frente a
ignorancia de los colosenses. Capítulo 1 de Colosenses dice el texto bíblico: yo, Pablo, oro por ustedes, Colosas, lo de Colosense, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque lo que podía disipar la herejía era el conocimiento. Cuando uno está escuchando herejías, uno a través del conocimiento que uno tiene, las despeja, las elimina, las patea. Porque el conocimiento nos da a nosotros seguridad para poder tener firmeza en lo que creemos. O gente ignorante lo cree todo. Gente ignorante acepta cualquier cosa. Los ignorantes reciben cualquier cosa como que si fuese de Dios y no lo es. Pero el que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Bendito sea el Señor. Por eso es que el conocimiento es muy importante, hermanos. Muy importante. Recuerda el texto de Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, si Israel terminó la cautividad, muchos siendo masacrados, golpeados y asesinados, es porque eran ignorantes. Hay que tener cuidado con la ignorancia, hermanos. Me acuerdo que años atrás se decía: mi pueblo pereció por falta de ignorancia. Había gente que decía eso. Mi pueblo pereció por falta de ignorancia. Gloria a Dios. O sea, abundaba la ignorancia. O sea, lo que necesitaban era más ignorancia, más ignorancia. No, pues hermanos, amén. Gloria al Señor. Bueno, el que conoce a Dios se esfuerza. Esto es muy fácil de entenderlo. Cuando estábamos de novio y teníamos que vivir, ¿cierto?, a Dulcinea, no importando el clima, no importando las dificultades, se esforzaba o no y actuaba. Gloria al Señor. En toda área de la vida el esfuerzo, amén, es importante. Jamás Dios ha bendecido a los mediocres. Nunca Dios ha bendecido a los perezosos y a los flojos. Dios siempre ha estado con gente que se esfuerza. Cuando hay esfuerzo, Dios va a bendecirle, le va a ayudar. Por eso que el texto de Eclesiastés dice: todo lo que te viniera a la mano que hacer, hazlo, de acuerdo a tus fuerzas. Si hay fuerzas para hacerlo, hazlo, dice el texto bíblico. Bendito sea el Señor. El esfuerzo es algo muy propio del pueblo de Dios, del cristiano, del creyente. Para llegar a la iglesia, para hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que Dios manda, tenemos que aplicar esfuerzo en cada área de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Me acuerdo que cuando el rey David estaba moribundo, ya sus últimas palabras antes de morir, llamó a su hijo Salomón y le dio un consejo. ¿Qué consejo le podría dar usted como padre a su hijo antes de morir? Bueno, sirva a Dios. Es mayor que usted, ahí las últimas palabras y luego ya se murió. Pero la última, sirva a Dios, ¿cierto? Sería bonito decirle eso: ama a tu Dios. Algunos dirían: guárdame la plata, métela en el cajón. Acá está, para eso son avarientos algunos, amén. Algunos quieren morir, meter toda la plata dentro del cajón, hermano. Gloria al Señor. Pero mire, llegaron los días en que David había de morir. Primera de Reyes 2:1. Ordenó a Salomón su hijo diciéndole, David dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos nosotros? Ir a la muerte. Y le da dos consejos. Le dice: moribundo. Imagínese la escena. Moribundo, en la cama, sollozando. Le da dos palabras. Le dice: esfuérzate y sé hombre. Gloria al Señor. Qué lindo. El papá antes de morir le da este consejo a Salomón: esfuérzate y sé macho, sé hombre. Bendito sea el Señor. Porque ardua tarea tenía Salomón por delante. Muchas cosas que hacer. Y si él se agarraba de la pereza, se amarraba a la flojera, nunca hubiese surgido, por ejemplo, el gran templo de Salomón, que es una obra arquitectónica del antiguo mundo, que hasta el día de hoy se habla de la grandeza de ese gran templo, del primer templo de Jehová,
el templo de Salomón, que se hizo por largos años, se pudo construir con hartos recursos, con harta plata. Todo aquello necesitaba esfuerzo. Bendito sea el Señor. Y en todos los que vemos en el pasaje bíblico, la palabra de Dios, desde Génesis hasta el final del texto bíblico, todo, mi hermano mío, se ha salpicado con esto que es el esfuerzo. A Abraham, Dios le dijo a Abraham: Abraham, sale de tu tierra y anda al camino que yo te voy a dar. Y Abraham salió sin saber dónde iba, solo obedeciendo a la voz que le habló. Entonces él dejó papá, familias, dejó muchas cosas, se esforzó para salir de sus tierras y caminar hasta donde Dios le dijera que tenía que caminar. ¿Acaso eso no es esfuerzo? Claro que es esfuerzo. Cuando Dios le dice a Noé: Noé, construye el arca, yo tengo 50 hombres que te van a ayudar. No, lo construyó solo, con sus 3 niños jóvenes que tenía. Bendito sea el Señor. Pero, ¿por qué Dios no ayudó? Hay una película por ahí de Noé que habla acerca de los Nefilim, ¿cierto? Los gigantes que cayeron, los ángeles que cayeron, que ayudan a Noé en la construcción de esa arca. No es tan así, hermanos. Noé se demoró años en levantar el arca, años en tapizarla, años en forrarla, años de construirla por dentro, de hacer las habitaciones, los ranchos, los lugares, los departamentos para cada animalito, ave. Todo él lo hizo, una arca gigantesca, solo con la ayuda de sus hijos. Porque cuando Dios nos llama, hermanos míos, no nos da las cosas ahí, así gratis, así como que toma y la tení, no hagan nada, no. Al contrario, si Dios nos llama a algo, Dios sabe que hay que aplicarle esfuerzo a lo que Dios nos llama. Señor, dame conocimiento, esfuérzate a leer la Biblia. Señor, dame más poder, hay que doblar la rodilla y orar y orar y orar. Las cosas no son tan gratis, no están en bandeja, hermano, como muchos de nosotros lo creemos. Detrás de cada situación que uno anhela hay esfuerzo. ¿Quiere su casa propia? Esfuércese. ¿Quiere conseguir una carrera? Esfuércese. Hay que quemar las pestañas, hay que dormir menos, hay que calentarse la cabeza. Por lo menos 3, 4, 5 años para conseguir una carrera. El que no quiera eso, bueno, después no diga por qué no crezco, por qué en estos tiempos siento tengo tanto drama. Sobre todo le digo esto a los jóvenes, hermanos, a la gente más joven. Todo, hermano mío, requiere esfuerzo, todo. Dios le dice a los 10 leprosos: vayan y quieren ser sanados. Señor, sánanos, le decía a los 10 leprosos. Bueno, vayan y caminen al templo, le dice. ¿Por qué Dios no los sanó al tiro? No, le dijo: caminen, y en el camino ustedes van a ser sanados. Esfuerzo, hermano, trabajo. Bendito sea el Señor. Todo Dios pretende que haya un grado de esfuerzo, aunque sea chico, pero hay que tener un grado de esfuerzo. El hombre que tenía la mano seca en la sinagoga, ¿qué le dice Jesús? ¿Le tocó el brazo? No, le dijo: levántalo. Pero si lo tenía seco. Entonces el hombre, a la medida que pudo, empezó a levantar el brazo, y en la medida que le iba levantando, Dios lo iba sanando. Bendito sea el Señor. Se requiere esfuerzo para ser bendecido y sanado, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. A veces descansamos en el otro. Oren por mí, clamen por mí, ayunen por mí. Yo no puedo ayunar. Ayune usted por mí, pastor. Bendito sea el Señor. Si yo quiero ser bendecido, a veces las cosas me tienen que costar mucho, hermanos, para ser realmente bendecido. Hay que aplicarle fuerza, hay que aplicarle gana. Dígale si no es así el ciego Bartimeo. ¿Usted cree que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Así como usted dice amén acá. No, él lo dijo con fuerza. Y la gente le decía, cállate hombre. Y él con mayor fuerza, con mayor esfuerzo, levantaba la voz y gritaba: Jesús,
ten misericordia de mí, decía. Entonces el hombre tenía esfuerzo, se esforzaba para conseguir esa sanidad que quería. Gloria a Dios. Es lo mismo nosotros, hermanos, en toda área de nuestras vidas, absolutamente en toda área de nuestras vidas. Gloria a Dios. Queremos ser buenos en una cosa, queremos que nos vaya bien en tal cosa, y somos flojos, somos perezosos, nos levantamos tarde. ¿Y cómo queremos que Dios nos bendiga, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. En los milagros que Jesús hacía, ponga atención, mire, lo único que no se esforzaron para ser sanado fue el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Y usted sabe la respuesta por qué. Porque estaban muertos. Por eso que ellos no hicieron nada. Pero todos los demás, o dígame que no le costó a la mujer de flujo de sangre llegar donde Jesús. Para poder conseguir esa sanidad, ¿qué tuvo que hacer? Esforzarse. Aplicar esfuerzo, aplicar fuerza. Tuvo que pasar por entre medio de una multitud que apretaban a Cristo. ¿Y por qué cree usted que todo lo tocó el manto y no lo abrazó? Porque no podía. Porque estiraba la mano lo que más podía. Bendito sea el Señor, porque la gente no le daba espacio a la mujer, pero ella se hizo espacio, buscó espacio y ella estiró lo que más pudo, el dedo, hasta llegar donde Jesús. Gloria al Señor. Esfuerzo, gana, aplicarla y fuerza para que Dios nos bendiga. Si hasta a veces al mismo culto llegamos con pereza, con flojera. Oiga, se entiende los días de semana. Algunos vienen de estar todo el día haciendo mezclas, por ejemplo, haciendo un radier, por ejemplo. ¿Usted cree que Dios no entiende eso? Otros que estuvieron todo el día en el vehículo, para allá, para acá. Otros que estuvieron atendiendo a gente todo el día, cabreados, llegan al culto. Se entiende que hay un grado de flojera, de cansancio, natural, obviamente. Pero bueno, así fue en los muchos casos también. La misma mujer del flujo de sangre. Esa mujer tenía diabetes. Esa mujer perdía sangre. Esa mujer estaba débil. Esa mujer no tenía fuerza. Esa mujer estaba blanca, pálida. La sangre le fluía todos los días. Eso me imagino usted que lo entenderá. La debilidad que tenía esta dama para acercarse a Jesús. Pero se esforzó. Se esforzó, aplicó fuerza para ser bendecida. Quizá no le quedaba ninguna, pero aplicó fuerza para ser bendecida. Repito, cuando usted viene al culto, luego de una larga jornada de trabajo, y no viene con mucha fuerza, pero tiene que aplicar lo que le quede, aunque sea poco, pero tiene que aplicar lo que le quede, porque hay un Dios que merece la adoración, la alabanza, los aplausos, la gloria, la honra, la exaltación. Aunque uno llegue cansado, Él merece la gloria, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Esfuerzo. Aplicarle fuerza. Yo me imagino cuánto le costaba a esa mujer que era encorvada, jorobada. ¿Cómo le costaba llegar al culto todos los días? ¿Cómo le costaba llegar a la iglesia todos los días? Y el día que llegaba, Dios no la sanaba. Llevaba años yendo y no pasaba nada. Pero no se cansó. Se esforzaba todos los días, se ponía la ropa. Usted se imagina cómo se ponía la ropa y cuánto le costaba ponerse la ropita todas las mañanas para ir a la sinagoga a adorar a Jehová. A usted y a mí, creo yo, la mayoría de los que estamos acá, no nos cuesta levantarnos. Tenemos nuestros pies sanitos, tenemos libertad, tenemos lo necesario. Aún hay juventud en muchos, y aunque no lo haya, hay gente que aunque en su edad se esfuerza, se pone sus mantitas, su ropita, para llegar a la casa del Señor. Igual que esa mujer encorvada, hasta que llegó el día en que un personaje extraordinario que nunca había estado en esa sinagoga le pone la mano sobre la espalda y la sana, la libera. Bendito sea el Señor, porque todo esfuerzo tiene su recompensa, hermano.
Aunque no sea hoy, pero será mañana. Y si no es mañana, será otro día. Pero todos los días, hermanos, debemos de esforzarnos porque tarde o temprano el Señor recompensará su esfuerzo. Alaba a Dios por los que se esfuerzan. Alaba a Dios por los que dejan a un lado muchas cosas por estar donde Dios los manda. Sí, hermano, a veces hay cansancio, a veces no hay ganas, a veces no hay fuerza. Pero no, dice la Biblia no dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, dice. Bendito sea el Señor. Créame, hermano, que cuando usted viene acá, Dios le multiplica su fuerza. Dios le da ánimo para seguir adelante, hermanos, para enfrentar la semana, para enfrentar los días con la ayuda del Señor. Gloria a Dios para siempre. El que conoce a Dios se esfuerza. El que conoce a Dios se esfuerza. Y en los milagros que usted vea de Cristo, siempre hubo un esfuerzo. Detengámonos un poquito en el siguiente milagro. ¿Recuerdan los 4 amigos que llevaban en una camilla al amigo paralítico? El esfuerzo que ellos aplicaron. Oiga, miren, cuando usted duerme o yo duerme, nosotros estamos acostados, el peso natural de uno es normal, póngale 70, 80, 90 kilos, lo que sea, pero cuando la persona es paralítica es más pesado. Por eso es que yo alabo a Dios y oro por aquellas hermanas que no son paralíticos los maridos, pero un grado de parálisis a veces tienen, y la fuerza que ellas aplican es muy tremenda, hermanos. Mi hermana Jovita, mi hermana Lucía, mi hermana Mary, amén, que tiene que atender a su marido y hacer todo lo que es propio, hasta la higienización del marido. Es muy fuerte. La enfermera, por ejemplo, mi hermana debe entender esto, cuán pesado es el cuerpo cuando hay parálisis. Entonces algunos ven a los 4 amigos llevando en camilla al paralítico como quien va trotando donde Jesús. No era tan cómodo, no era tan fácil. Pero ellos querían ver a su amigo sano. Y sabían que para que lo viese sano, para que terminase sano su amigo, ellos tenían que esforzarse para que su amigo fuese sano. Entonces el texto usted lo sabe, llegaron a la casa donde Jesús estaba, Marcos 2. Dice el texto bíblico que en ese instante había una gran multitud dentro de la casa y fuera de la casa. Ellos fácilmente pudieron haber dicho, bueno, por lo menos lo intentamos, será en otra ocasión. Pero ellos no, se empezaron a cranear de qué manera poder acercar al paralítico, porque ninguno de los que estaban ahí a la puerta le iba a dar espacio para que pasaran. Bendito sea el Señor. Entonces el texto habla de que ellos subieron al paralítico al techo. Saquémonos la idea del techo en pirámide que existe en este lado del continente, o el techo cierto mediterráneo, que dentro del Mediterráneo también hay un tipo de pirámide o un decanto, ¿cierto? En los tiempos de Jesús el techo era plano, absolutamente plano. Y la forma de construir esos techos eran con vigas de madera, ¿amén? Y entendamos por ejemplo como adobe, como las paredes que están allá atrás, ¿amén? Paja, ¿cierto? Con barro. Y lo pisaban, ponían esto es parte de la historia misma de los judíos. Hasta el día de hoy hay casas así allá. Amén. Hacían una capa de adobe, luego otra capa más, luego una tercera capa, hermano mío. Era un buen pedazo de techo rígido, duro, como cemento. Bendito sea Dios. Y esas casas, los tiempos de Jesús, afuera de la casa había una escalera siempre que conducía al techo, porque ese techo año tras año tenía que ser reparados. No con silicona como hoy en día, sino que echarle más paja, ¿cierto? Y echarle más barro, y así aumentaba en tamaño el techo. Bendito sea Dios. Entonces, el trabajo que ellos hicieron, primero de subir al paralítico, y luego empezar a cavar, porque ninguno de ellos andaba con pala,
ni con picotas, sino que con las manos, con un palo o algo. Empezaron a cavar, dice el texto bíblico, a hacer un forado, un hoyo, y no pequeño, sino que más o menos grande para que cayese el amigo por ahí. Usted sabe el texto, dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó a ese personaje. Dios miró que esos hombres, los 4, no solamente tenían la gana de hacerlo, sino que había un esfuerzo detrás de eso. Porque el conocimiento de ellos era Jesús sana. Jesús es milagroso. Jesús puede sanar a mi amigo. Entonces, dice el texto bíblico, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Si los 4 amigos hubiesen sabido que Jesús era un charlatán, que Jesús no sanaba, ¿para qué llevarlo? Pero por cuanto sabían que Jesús era Dios y hacía milagros, el conocimiento hizo que ellos se esforzaran para ir a llevar al amigo para que fuese sanado. Porque el conocimiento, mi hermano mío, repito, lo es todo. Nos empuja a ser mejor. Por eso que Pablo dice, yo sé en quién he creído, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa palabra yo sé habla de seguridad, de conocimiento. No es que me contaron, no es que yo supe por ahí. Yo sé, una certeza. Y cuando uno tiene certeza, Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el conocimiento, hermanos míos, hace que uno se allegue más a aquel que uno conoce. ¿Por qué usted ama tanto a su esposa? ¿Y por qué usted ama tanto a su marido? ¿Por qué usted ama tanto a sus hijos? Porque los conoce. Porque hay conocimiento acerca de él, de ella o de los niños. Usted no conoce a los niños ajenos, los ve de lejos, los saluda de lejos, pero no son suyos. En cambio, usted a los suyos les conoce hasta las mañas, las rabietas, les conoce absolutamente todo. Bendito sea el Señor. Y ese conocimiento hace que haya un apego, una cercanía, algo que difícilmente se rompa. Cuando yo conozco a Dios y día a día estudio más de Él y sé más de Él, me esfuerzo, actúo, porque no estoy sirviendo, no sé, por hermano, una cosa pequeña, un pigmeo, una cuestión que no tenga cierta vida, una madera, un yeso. Mi Dios vive y Él me ama y Él se entregó por mí. Y cuando yo conozco el tema de la cruz, cuando yo conozco el tema de Getsemaní, cuando yo conozco que Él se humanó por este vil pecador, y yo sé y conozco esa realidad, me esfuerzo por aquel que yo conozco. Y le serviré, y le amaré, y le seré fiel. ¿Por qué? Porque yo empecé a conocerlo. Cuando yo conozco a este Dios, me esfuerzo y actúo. Por eso que la palabra de Dios está lleno de esta palabra, esfuerzo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. La palabra de Jehová, Josué, esfuérzate. Va acompañada de la otra palabra, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Bendito sea el Señor. Hoy nadie se esfuerza, pocos se esfuerzan. Son contados con la manito, con las 2 manos de cierto que tenemos los que realmente se esfuerzan. Los que realmente le dejan el tiempo a Dios. Los que saben que a la hora tanto hay un culto y no puedo estar yo aquí panza al aire viendo cierto tele, sabiendo que a la misma hora hay hermanos que están alabando al Señor. No podemos tener esa ingratitud en nuestra alma. En cambio, si yo conozco a Dios, me esfuerzo. Sí, me esfuerzo. Porque para la vida misma,
Yo en mi tiempo de laburo secular tenía que esforzarme, tenía que cumplir horario, tenía que estar ahí donde se me mandaba. A veces mi empleador me decía, ¿conoces esta ley? No la ubico muy bien. Bueno, tarea, pues me dijo. Empieza a estudiarla. Y ahí tenía que quemarme las pestañas, ver el código del trabajo, el libro, empezar a leerlo, releerlo, buscar información, porque yo no quería que me despidieran. Porque cuando yo valoro algo me esfuerzo por eso. ¿Por qué usted sale a trabajar todos los lunes? Porque hay una familia detrás de usted que depende de usted. Y por lo tanto usted se esfuerza. Porque cuando usted ama algo, se esfuerza por ese algo. Y no importa el peligro a veces que haya. Importa que quizá durante el día no comió en todo el día. Quizá no tuvo un vaso de agua, no tuvo un rico alimento. Pero una niña le espera en la casa, un niño le espera en la casa, una esposa le espera en la casa. Y por lo tanto usted, pese que no haya almuerzo, no haya buena comida, usted se va a esforzar. Usted va a estar ahí donde tiene que estar. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros, en el área que sea, hermano, día a día nos esforzamos. Si alguien quiere aprender banjo, tiene que esforzarse, dejarse unos días, unas horitas al día para estar ahí tocando. O los que quieran tocar guitarra, lo mismo, dejar una horita para... Nada es fácil. ¿O usted cree que... A ver, ¿quién quiere que aprender banjo? Venga para acá, la voy a ungir y usted va a salir tocando banjo, ¿cierto? A su casa. No, las cosas no llegan así de gratis. Ni en la vida las cosas son gratis. En la vida las cosas cuestan y cuestan harto, hermanos. Cuando teníamos nuestro primer autito, ¿cuánto nos costó tener nuestro primer auto? Y después renovarlo, después otro más. Todo cuesta, hermanos. Hasta la ropa que tiene le costó conseguirla. Pero ¿qué hace usted? Como lo valora, se esfuerza para conseguirlo. Pero parece que Dios no es tan atractivo, no es tan importante, no es tan atrayente para esforzarme por Él. Antes la gente se esforzaba mucho por servir a Dios, hermanos. Antes la gente caminaba kilómetros para llegar a un culto. Para llegar a la casa del Señor, hermano, la gente caminaba horas. 4 horas de caminata, 1 hora de culto, 2 horas de culto y 4 horas de vuelta. Antes no habían vehículos. Antes uno le ponía carita a los hermanos cuando no teníamos auto, cuando éramos chicos, y no nos miraban. Me acuerdo que terminaba la vigilia, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y mi mamá y nosotros 3, viendo qué nos podía traer, y a veces no había nadie, porque 2 o 3 nomás tenían auto en la iglesia, 1 o 2, nada más. Entonces entrar a caminar para llegar a casa. Así era el esfuerzo antes. Hoy, ¿quién se va a esforzar por traer a los niños a la escuela de niños? El otro día me decía un hermano, decía, pastor, voy a hacer lo imposible. No sé cómo, me dijo, pero voy a moverme por aquí y por allá, pero mi hijo tiene que estar los viernes acá. Eso es bueno. Así tiene que ser. Porque la Biblia dice, instruya al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de los caminos del Señor. Entonces usted tiene que buscar la forma, la manera. No sé de qué forma, pero hay que buscarla para que mis hijos los críe Dios, para que reciban palabra del Señor. A ver, dígame, si no le ha costado llevar a sus niños hoy a la escuela, el lunes, el martes, el miércoles. Los tacos que hay, los problemas que hay para llevarlo a la clase. A veces 40 minutos, a veces 1 hora en el taco y nada avanza. Las hormigas van pasando más rápido que usted al lado. Y usted desesperado que todavía no puedo llegar a la hora. Ojalá tuvieses esa misma desesperación para traerlos a la escuela de Dios. La misma inquietud, el mismo esfuerzo, las mismas ganas para servir al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Mi hijo no puede perderse las clases de niños.
Bendito sea el Señor. La gente hoy no se esfuerza. La gente siempre pone en balanza. A ver, Dios, sí, Dios puede esperar. La escuela no. Dios, el trabajo. Dios puede esperar, el trabajo no. Yo no estoy diciendo que renuncien. Nunca hemos dicho eso. Jamás. Pero no sé por qué Dios ya no es primero para ti. Pero si tú conocieses a Dios, te esforzarías y actuarías. Esa es la verdad. Cuesta, hermano, no, las cosas no son sencillas. Pero cuestan a veces, sí. No vamos a llegar a la hora, a tal lado, no sé a qué lado. Un Uber, lo más rápido, Didi. Pero hay que llegar sí o sí. A la iglesia no hay microdial, da lo mismo. Así es la gente. Así son las personas hoy. No están dispuestas a gastar 3.000, 4.000 para que le traiga un vehículo a la casa del Señor. ¿Cómo, pastor, yo voy a perder plata? Voy a perder plata para llegar a la casa de Dios. ¿Sabes que Dios te puede hacer perder todo? Todo. Porque dejaste de que Él fuese lo primero en tu vida. Un año celebramos, un año recordamos. Recuerden ustedes cuánto nos esforzamos en hacer lo que hoy día vemos. Cuánto esfuerzo hubo, cuánto trabajo hicimos, cuánto esfuerzo ahora mismo están haciendo la hermana allá afuera para atenderle a ustedes, para atenderme a mí. Ese esfuerzo, cada esfuerzo que uno tiene, hermano mío, tiene que aplicarlo porque Dios me ha hecho muy bien, me ha bendecido, me ha guardado, me ha cuidado. ¿Cómo yo no he de esforzarme, aunque sea un poquito, para servir a mi Señor, para honrar a mi Señor, para agradecer a mi Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, si yo, pastor, me esfuerzo por el Señor, siempre y cuando no esté de cumpleaños. Porque hay algunos de ustedes, si cumplieran año un día domingo, no vendrían al culto. No vendrían. ¿Para qué decir y si fuera martes, si fuera viernes? Con menor razón. ¿Saben que Dios es más grande que un cumpleaños, hermanos? Sí, es más grande que un cumpleaños. Él es más importante que todo eso. Yo no le digo que no celebre junto a lo suyo. Agradezca a Dios un año más. Pero son las 7:30, hay que estar en el culto. Y después del culto, después de haber ido a darle gracias a Dios, volvamos a la casita y no sé, pues dése un tortazo si quiere. Pero primero es Dios. Primero es Dios, primero es Dios. Apréndalo, primero es Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Le voy a decir esto no son de pelambre, pero un día llegando del trabajo, mi esposa estaba de cumpleaños, como todos los años. Mire qué gran revelación. Y la fui a buscar donde mi suegra y estaba todo preparadito, solo de familia, no nuestro nomás. Ahí. 7:20, hay reunión en el local. Bueno, todo quedó ahí encima nomás. Nos vamos a la casa del Señor. Y después, claro, devoramos todo lo que había ahí. Pero Dios es primero. ¿Sabes por qué tú cumples un año más? Porque alguien te lo dio, alguien te cuidó, alguien te guardó, alguien estuvo contigo, alguien te protegió en la vida, alguien estuvo ayudándote. Por eso agradécele, dale gracias a Él primero. Dale gracias a Él primero, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Si esto no es tan sencillo, si esto no es sencillo en el sentido de que quieres que las bendiciones lleguen rápido, no. Hay que aplicarle esfuerzo, hermanos. Termino con esto. Dice Josué 1:5. 4 promesas que Dios nos da a nosotros. En Josué 1:5. Solo el versículo 5
Dios tiene 4 promesas para usted. No sé si le gustan, se los voy a nombrar. Primero, nadie te podrá hacer frente. Nadie podrá hacerte frente. Hay alguien que te odia en el mundo. Hay alguien que te quiere hacer mal por ahí. El texto dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? No importa que sea un brujo, un diablo, un demonio, nadie podrá hacerte frente, dice. Gloria a Dios, hermanos. Qué linda promesa. Segunda promesa. Jehová dice, como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria al Señor. Y usted sabe que Moisés tenía un espaldarazo extraordinario. Dios se lo respaldaba. Él era el sustento, el sostén de Moisés era Jehová. Y le dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Cuarta promesa, el mismo versículo 5. No te dejaré. Gloria a Dios. No te voy a dejar. Yo no te voy a dejar, dice el Señor. Y lo cuarto, aquí como que lo remata todo, como que el cuarto cubre todo lo demás. No te desampararé. ¿Y sabe lo que significa desamparar? Es abandonar, sin amparo, sin protección. Es dejar a la gente hacia la suerte nomás. Entonces Jehová dice, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. No te voy a dejar, ni tampoco te voy a desamparar. Pero para que se cumplan estas 4 promesas en usted y en mí, Dios le da la receta a Josué. Y se lo dice 3 veces. Dice el texto bíblico, no te voy a dejar solo, nadie te podrá hacer frente, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre y cuando tú te mantengas con esfuerzo. La garantía para que Dios esté con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, que sus promesas se apliquen en mí, es que yo me esfuerce. De que usted se esfuerce por el bien de tu casa, de tu mujer, de tu familia, de tus hijos. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Y si tú te esfuerzas, nadie te podrá hacer frente. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Y como Dios estuvo con Moisés, así también estará contigo. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? ¿Cuántos la creen, hermanos? Entonces esfuérzate. Esfuérzate por el bien de tu casa, de tu familia. Esfuérzate. No te pierdas las reuniones de Dorca, no te pierdas las reuniones de jóvenes, no te pierdas la reunión de los pequeñitos, no te pierdas estos cultos. Deja la flojera a un lado, la pereza, abandónala. Abandona la flojera, la mediocridad. Hoy en esta noche dice Dios, lo que dice el texto acá arriba, lo que dice el título, el que conoce a Dios se esfuerza. Esta es la palabra de este aniversario, hermanos. Si queremos ver este lugar más lleno, si queremos ver más poder de Dios, más presencia de Dios, aquí está el secreto. Esfuerzo, hermanos, esfuerzo, trabajo, laburo, hermanos. Trabajarle al Señor y así Dios nos va a bendecir y ayudar. Y así tendremos el respaldo de Dios todos los días. Gloria a Dios para siempre. Póngase de pie. Yes, we need Jesus now more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos,
Como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the land. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.